Muy buenos días. Mi nombre es Vanessa Calvimontes Díaz y en esta ocasión quiero agradecer al Museo Nacional de Etnografía y Folclore por permitirme participar en esta reunión anual de etnología que se realiza en la ciudad de Trinidad. Creo que no existe un lugar más adecuado para hablar sobre un tema tan importante como es el agua que Trinidad, ¿no? Así que con la cercanía de los llanos de Mojos, el humedal más extenso de Bolivia y con la emergencia que tenemos para hablar de este tema tan importante. Me siento muy honrada de poder ser parte de esta reunión y de compartirles hoy un poco un tema en el que vengo trabajando hace un tiempo, algunas apreciaciones y bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos empezar con la exposición que tengo preparada para el día de hoy. Entonces, me imagino que ya están viendo las diapositivas y bien. Muy bien, entonces el tema que hoy yo les voy a presentar lo he titulado El agua como inicio y final de ciclos y la imagen que acompaña el título, tal vez algunos de ustedes lo conocen, es un uróboro, que es una figura que simboliza un poco esta idea de que no existe un principio ni un final, ¿no? La serpiente que se muerde la cola en un círculo continuo en donde no se conoce dónde acaba ni dónde termina dónde acaba ni dónde inicia, ¿no? Y en este caso representada con el agua, este elemento vital que nos convoca a la reunión, que nos convoca a pensar y que en este caso vamos a abordar desde lo que son los mitos, desde lo que son las narraciones orales y desde que son algunos escritos en los cuales el agua tiene importancia suprema dentro de lo que es la vida y la muerte también, ¿no? Entonces, lo que quiero contarles es que cuando empezamos esta reflexión, vengo trabajándola desde hace un tiempo, trabajando alrededor de los mitos, me encontré con el tema del agua como un elemento central en muchas de las historias que forman parte pues de nuestras vidas, ¿no? Y evidentemente una que llama poderosamente la atención en su rol es pues toda la historia que tenemos relacionada con la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Muchos de ustedes conocerán esta frase de polvo eres y en polvo te convertirás, y en el catálogo que está presentando ahora el Museo Nacional de Etnografía se incluye un artículo que hemos trabajado con una compañera muy querida, Carla Lozano, en el cual rebatimos esta teoría de polvo eres y en polvo te convertirás, diciendo agua eres y en agua te convertirás, ¿no? Sobre todo por el rol intrínseco que tiene el agua dentro de la formación del ser humano, y ya sea tanto como dentro de los mitos y otras leyendas que les voy a contar ahora, pero también dentro de lo que es la formación de la vida misma, ¿no? Partimos inicialmente de esta premisa y en el Antiguo Testamento, en la sección del Génesis, donde se menciona esta frase de polvo eres y en polvo te convertirás, encontramos que curiosamente la palabra polvo o tierra como tal se menciona solamente 129 29 veces, mientras que la palabra agua es mencionada 777 veces y en casi todas las ocasiones su mención hace referencia a seres con vida, a dar vida, al agua como el elemento vital, ¿no? Podemos encontrar eso dentro de lo que es el Antiguo Testamento, pero vamos a profundizar dentro de lo que son los pueblos indígenas y los mitos de origen, ¿no? En los siguientes minutos lo que voy a hacer es relatarles algunas historias, algunos mitos en los cuales vamos a ver el papel primordial del agua en cada uno de ellos. Pero antes, déjenme hacerles recuerdo simplemente de otro momento bíblico donde el agua fuera un papel primordial y es precisamente el diluvio, ¿no? Como muchos saben, este evento increíble donde un Dios enojado con la maldad de los humanos manda a construir un gran arca, el arca de Noé, y subir a los animales, ¿no? Por parejas para preservar la vida de ellos, y solamente la familia de Noé es salvada, mientras todas las demás personas perecen ahogadas, ¿no? Precisamente por este gran diluvio, por esta gran masa de agua que se cobra todas estas vidas pecadoras, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta historia que se encuentra dentro de la
de la Biblia. Es una historia que además ha traspasado estas páginas y que han habido muchos escritos, yo me he encontrado, en los cuales se hace referencia desde diversas partes del mundo a este evento puntual, como parte también de las historias de origen de muchos pueblos, ¿no? De hecho, en algún momento vi alguna historia relacionada justamente con Tiahuanacu, en la que se decía que, pues, que también había sido parte de este diluvio. Se dice también que el Atlantis, por ejemplo, en algunas historias también fue derrumbada o cayó en este diluvio. O sea, hay muchas historias que hacen relación al gran diluvio bíblico como el fin de sus etapas, ¿no? Entonces, ya vamos a dejar el tema de la Biblia y vamos a empezar a hablar ahora de los pueblos indígenas, pero creo que es importante, antes de que pasemos a ese punto, voy a mostrarles una imagen acá ya para empezar los relatos que les quiero contar el día de hoy. Pero creo que es importante que entendamos que los mitos de origen, que estos mitos que surgen de nuestros pueblos indígenas, no son cuentos para niños, ¿no? Nos han tratado de hacer creer que son supersticiones, que son relatos sin valor, y sin embargo, los mitos son las maneras que tienen nuestros pueblos, las maneras que tenemos desde nuestros orígenes de entender el mundo, ¿no? Lo que nos cuenta la Biblia, yo no lo voy a cuestionar, pero es una realidad de cómo podemos entender el mundo. Y estos otros mitos de origen son cómo nuestros pueblos indígenas de diversos lugares, de diversas regiones del país, entendían estos mundos. Diversas culturas tienen sus mitos relacionados con el agua, con el fuego, con el viento, y esto les ayuda a crear también sus relaciones con otros seres, es decir, cómo nos relacionamos con los animales, cómo nos relacionamos con la naturaleza, con el agua, en este caso, ¿no? Por eso creo que es muy importante empezar a tomar en serio estos mitos para que sí también podamos entendernos mejor unos a los otros y no vernos simplemente como, ah, está diciendo un cuentito o está hablando una tontera, sino empezar a valorarlos realmente y en base a ellos entender las realidades y las concepciones del tiempo, del espacio, de las relaciones que se crean con otros seres que nuestros pueblos indígenas establecen y que nosotros, como Estado plurinacional, deberíamos empezar también a valorar, ¿no? Así que, bueno, ahora les voy a contar algunos mitos y algunas leyendas, rescatando de cada uno de ellos algunos elementos que me parecen interesantes para analizar por qué el agua es el principio y el fin de muchos ciclos, ¿no? Tenemos aquí la imagen de Manco Cápac y Mama Ocllo, que tal vez algunos de ustedes conocen. Ellos son, pues, los padres, los que dieron origen al imperio incaico, ¿no? Uno de los imperios más poderosos con los que se encontraron los españoles al llegar a América del Sur. Y la leyenda, el mito de origen cuenta que estos hijos del sol, ¿no? Surgieron de las aguas del lago Titicaca, ¿no? Este gran lago que se encuentra en la ciudad de La Paz. Y pues el dios Sol los hizo surgir de las aguas del lago Titicaca, les dio esta vara de oro y les dijo que vayan y que donde vayan caminando y que donde esta vara se hundiese hasta lo más profundo, fundaran su imperio, ¿no? Que esta es la historia, digamos, de origen de uno de los imperios más grandes que se ha conocido. Y podemos ver ahí el rol del agua como una madre, básicamente, que da vida, ¿no? Que expulsa desde sus entrañas estos dos personajes que van a ser claves para el imperio incaico, ¿no? Así que ahí tenemos, por ejemplo, el agua como un origen de una vida y en este caso de un imperio. Luego tenemos un poco, yéndonos a las tierras bajas, yendo a la Amazonía, una historia que seguro muchos de ustedes conocen, y no solo una, sino varias, porque dentro de los diversos pueblos indígenas va variando muchísimo la concepción de la serpiente que da origen al Amazonas, ¿no? Al río Amazonas. Y es muy importante porque existen algunas leyendas que cuentan que el Amazonas era una gran serpiente, que, ¿no? que iba circulando y que en cierto momento ve que toda esta región se está muriendo y ella decide volverse agua para darle vida, ¿no? Entonces, esta figura serpenteante que conocemos hoy en día de este gran caudal de agua que pues realmente
da vida a todo este espacio, en algún momento supo ser una serpiente, ¿no? Un ser acuático, un ser lleno de agua, de este líquido vital, que decidió sacrificarse para dar lugar a todo lo que es el Amazonas hoy en día. No obstante, también existen algunas historias relacionadas con el agua en la zona de los Amazonas, del Amazonas, en la región del Amazonas, como por ejemplo está la del Isireri, ¿no? De la laguna Isireri, que conocerán algunos de ustedes, con los hichis, ¿no? Muy relacionado con estos seres que suelen ser protectores del agua, protectores de los cerros, de las selvas, unos seres del encanto, los suelen llamar, que están presentes en todas las regiones boscosas, en las regiones amazónicas, ¿no? Pero que están bastante vinculados con el tema del agua como protectores. Y bueno, también existe la leyenda del Yakumama, que es esta gran serpiente también protectora, ¿no? Que está un poco cuidando los lagos y los ríos de que no se se consuma todo lo que existe dentro de ellos, cuidando un poco la vida y pues muy respetada por por los pueblos, aunque en este caso la Yakumama pertenece más hacia los pueblos más del norte, en Colombia, Perú, ¿no? Pero de todas maneras, como les mencionaba en un inicio, la historia del río Amazonas está vinculada con una serpiente, ¿no? Por la forma serpenteante que tiene este río, que da origen a todo este espacio, a todo este gran espacio, este gran ecosistema, mediante el agua, ¿no? Una vez más, entonces podemos apreciar cómo este líquido vital está relacionado con dotar nuevamente de vida a un cierto lugar. Luego vamos a irnos con esta historia, volvemos un poco más a los Andes y nos vamos al lugar de los Urus. Y eso me parece muy importante rescatarlo porque algunos de ustedes sabrán que los Uruchipayas, pues este pueblo que se dice que son hombres del agua, ¿no? Que ellos básicamente toda su vida gira en torno al agua. Han estado sufriendo en los últimos años mucho gracias a la sequía del lago Popó, gracias a todo lo que conlleva la pérdida de estas valiosas aguas para su cultura, para su agricultura, para todo lo que son ellos eh, como un pueblo, ¿no? Que pervive y que se resiste a desaparecer, que se resiste a dejarse vencer por estos temas, pero que sin lugar a dudas están sufriendo mucho todo el tema delicado que es la extinción de las aguas de este espacio, ¿no? Entonces, los uruchipayas, evidentemente, tienen muchísimas leyendas y algunas de ellas están vinculadas con cómo el agua es parte fundamental de su diario vivir. Una que me parece muy simpática, ¿no? De rescatarla en este caso, es una que hace referencia a cómo habían los chulpas, ¿no? La palabra chulpa tiene muchísimas acepciones, pero en este caso los chulpas habla como de una especie de pueblo antiguo que vivía en esta zona y que en cierto momento el sol llega y los quema, ¿no? Quema a todo el pueblo, los deja sin agua, o sea, dice que acaba con todo el agua que había en sus cuerpos, los seca, los deshidrata, acaba con sus vidas. Y una pareja logra sobrevivir metiéndose al lago, ¿no? Entonces, este lago los protege, los cuida y deja, o sea, no permite que ellos mueran en ese gran episodio catastrófico, ¿no? Y durante mucho tiempo esa pareja vive en las sombras, o sea, solamente salía a trabajar y salía a hacer sus actividades en la noche cuando el sol se había ido. Y pues me parece muy importante también ver, eh, bueno, la historia para no quedarme a medias, la historia termina con que se rompe esta como maldición que existía y esta pareja se puede unir al pueblo de los Chipayas y puede seguir trabajando con normalidad en el día una vez que ha caído la maldición. No obstante, nos hace dar cuenta de dos elementos importantes aquí. El primero nos habla de cómo el agua eh, salva la vida de de esa pareja, ¿no? De esas dos personas. Otra vez dando como una protección y ayudando a perpetuar la vida. Y cómo cuando el sol los seca, los quema, anula, ¿no? Anula el agua que existía en el cuerpo de estas personas. Les quita el agua y con ello les quita la vida. Entonces, hablar de esto seco, deshidratado, ¿no? De los amayas, de cómo el amaya en el diccionario de Bertone, un diccionario
de lengua indígena, nos dice que es el muerto, pero también nos dice que es el seco, el que no tiene agua. Entonces, como también la anulación, digamos, de este líquido vital nos da a entender que no habría vida, ¿no? Vamos a pasar con otra historia muy interesante que está más relacionada con los pueblos del Guanayec en el sur del país, ¿no? Ya más cerca al Chaco, y nos habla un poco sobre este personaje, Tokwag, que es un ser muy travieso al que los dioses, un poco en castigo, encargan la creación del río Pilcomayo, ¿no? Entonces él va llevando todas estas aguas y creando el Pilcomayo y abriendo caminos con los cuales abre vida, pues no solamente trae el agua, sino trae peces y con ello también la fertilidad a los campos y vida para los otros animales. Entonces, esta es una historia muy importante donde podemos ver cómo el agua va abriendo caminos, ¿no? El Tocuac va abriendo caminos para que el agua siga su curso y gracias al río Pilcomayo, pues toda esta zona también se ve nutrida. Y va cobrando mucha más vida, ¿no? Entonces, es otra leyenda de las de zonas más bajas pues, del sur del país, donde también podemos ver cómo este líquido vital tiene una leyenda propia, una vida que va regalándose a través de este relato. Esta historia que les voy a contar a continuación es una historia oral, no está escrita. Las anteriores se puede encontrar bastantes e incluso versiones, ¿no? Tal vez, como les decía, con el tema del Amazonas, ustedes conocen más, más allá de las del Hichi, más allá de la Anaconda o de la Yakumama. Sin embargo, esta es una que hemos podido rescatar con mi compañera, con Carla Lozano, y habla un poco sobre el origen del lago Titicaca. Si ustedes recuerdan, hablábamos también al inicio sobre cómo Mama Ocllo y Manco Cápac habían surgido del lago Titicaca, ¿no? Pero bueno, pues cuentan que antes de que existiera el lago, había un pueblo que estaba ahí, que estaba creciendo, donde, digamos, donde ahora se encuentra el lago Titicaca, existía una población, ¿no? Y en aquella población existía una huaca, una piedra sagrada, de donde surgía un agua maravillosa, bendita, un agua que solamente podían recoger mujeres que habían sido seleccionadas por esa huaca, por esa piedra sagrada. Y a estas mujeres se las llamaban ñustas, ¿no? Estas ñustas había pedido la huaca que debían ser sagradas, que nadie debía molestarlas, solamente ellas tenían el poder de ir y recoger el agua para la población. Pero un día unos hombres que estaban pues borrachos, que habían bebido, desobedecieron las órdenes de la huaca y fueron pues, a molestar a las ñustas, a estas chicas, ¿no? Y empezaron a molestarlas, a quererlas agarrar y pues ya se imaginan, ¿no? Y la huaca se enfureció y tomó forma de un felino, se dejó el lugar que él resguardaba del agua y atacó a los hombres, ¿no? Pero al haber dejado este lugar, el agua empezó a salir, ¿no? A borbotones, empezó a salir muchísima agua. Y la huaca que estaba enojada les dijo, ahora por su culpa, todos van a pagar su malicia, ¿no? O sea, todos van a pagar por culpa de ustedes. Y el agua inundó toda esta población y dio lugar a lo que hoy es el lago Titicaca. Entonces, aquí lo que podemos ver es dos versiones del agua también, ¿no? Una que es el agua como la que da lecciones, es el agua como una vez más veíamos un poco con una relación con el diluvio, ¿no? Acaba con el pecado, toma, digamos, venganza y acaba con con su molestia, con el enojo en su máxima expresión, pero al mismo tiempo la segunda función que tiene es dotar de vida, ¿no? Porque si bien toda esa población inicial queda sumergida bajo el agua, alrededor del lago Titicaca surge nuevamente vida, ¿no? Una nueva oportunidad, un nuevo pacto, digamos, con los humanos. Y de estas aguas, según las otras leyendas, surgirán posteriormente que serán los padres del imperio incaico, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí hay una relación bastante interesante entre el agua, el, el fin de la vida y el inicio de una nueva era. Y eso precisamente es con lo que quiero venir ya para finalizar, hablarles sobre eh, la yacana
o la carwa, que es una llama negra que habita en la Vía Láctea, ¿no? Hay unas leyendas que se recogen del pueblo de Cacachaca que las tejedoras lo mencionan, ¿no? Como esta llama que habita en el cielo y que ayuda a regular el agua, que ayuda que se bebe el agua, que ayuda a que se mantenga a nivel, digamos, las aguas de los ríos, de los lagos. Y es una figura muy importante que está sumergida en una oscuridad profunda, pero que al mismo tiempo es protectora y da vida y controla, ¿no? Y es una relación muy simpática que la podemos ver, digamos, representada no solamente en los mitos y en las leyendas, sino también en algunas cosas más relacionadas con la vida misma, porque se dice que cuando estamos en el útero, en el vientre materno, estamos en un espacio oscuro, sumamente oscuro, pero acuoso, ¿no? Lleno de un líquido vital, el líquido amniótico, y que cuando morimos retornamos a ese espacio, ¿no? Un espacio oscuro, igual, sin luz, sin agua, pero del mismo modo lleno de humedad, ¿no? Donde nuestro cuerpo finalmente segrega, digamos, todo el líquido que tiene y el líquido vuelve a la misma tierra. Entonces, es nuevamente un ciclo del que estamos hablando, ¿no? El ciclo de la vida. Como les decía, agua somos y en agua nos convertiremos. Y bueno, solamente ya para hablar un poco con datos más fríos, evidentemente, lo que les decía, cuando estamos en el vientre materno, somos seres totalmente acuáticos, ¿no? O sea, ni siquiera respiramos, pero nos llega el oxígeno a través del cordón umbilical mientras estamos rodeados, pues, por el líquido amniótico dentro pues del útero materno y dentro de lo que es al lado de la placenta. Estamos pues 9 meses en ese espacio oscuro, lleno de agua, pero sumamente protegidos. Y cuando salimos, el alimento básico es la leche materna, ¿no? Durante básicamente 6 meses solamente los bebés pueden tomar leche de la madre. Y esta leche está más o menos el 90% formada por agua y los demás nutrientes, pero una vez más seguimos siendo seres que nos nutrimos, que vivimos gracias al agua. Y cuando ya somos adultos, evidentemente, se pueden ver el gráfico, el 94% de la sangre está compuesta por agua y nuestro cuerpo básicamente entre 60 y 65% es agua, ¿no? Muchos de nuestros órganos tienen este elemento básico como base, valga un poco la redundancia, para que nosotros podamos subsistir. Y bueno, ya para ir cerrando un poco esta intervención, solamente decirles que las historias que les he venido a contar hoy en día, hoy, básicamente cubren un poco el territorio boliviano, ¿no? Hemos hablado un poco de lo que son los mitos en los Andes, con el tema de los Uruchipayos, con el tema del lago Titicaca, de Manco Cápac y Mama Ojo, pero también hemos tocado un poco las leyendas de las tierras bajas, con el tema de la serpiente en el Amazonas o con el mito de los Guanayek del Tocuaj y el río Pilcomayo. Y me parece interesante ver cómo en estos mitos que los he relatado en estos minutos, el agua es un elemento central, ¿no? Un elemento central tanto para dar vida como para quitarla, como para también perpetuarla. Y como bien les decía en el inicio, me parece que no se tiene que menospreciar estos mitos y leyendas de nuestros pueblos indígenas porque nos hablan de cómo las relaciones que se construyen, en este caso con el agua, son importantes, ¿no? Cómo son parte esencial de nuestro día a día. Y em, considero que así como en la Biblia se encuentra presente el agua, les decía, solamente en Génesis, nombrada 777 veces, y la tomamos como un hecho, o sea, lo creemos fielmente, todo lo que nos dice la Biblia, es también importante empezar a tomar en cuenta estos mitos como parte, ¿no? de la realidad de muchos de nuestros pueblos indígenas. Y así podríamos entender un poco más las lógicas que se mueven en las relaciones que se establecen con otros seres, en este caso el agua, los animales, las plantas, y así también poder tener relaciones más horizontales con ellos y no tan depredativos, que es lo que está destruyendo finalmente el medio ambiente y poniendo en riesgo un elemento que, como hemos visto, es vital para existir, que es el agua.
Así que bueno, espero no haberlos aburrido, espero que tengan unas hermosas jornadas con la reunión anual de etnología. Un saludo y un agradecimiento otra vez al Museo Nacional de Etnografía y a todo ese equipo y sobre todo una felicitación muy grande a la ciudad de Trinidad por recibir este evento tan importante para las ciencias sociales en Bolivia y que ahora llegue a un espacio tan maravilloso como es los Llanos de Mojos. Eh, Muchísimas gracias. Buenos días para todos, es un honor saludarles. Como ya me presentaban, mi nombre es María Eugenia Carrizo. Lamentablemente, padre Fabio Garbari no nos ha podido acompañar por otras actividades que estamos teniendo. Bueno, a mí me gustaría iniciar esta presentación pidiéndoles a todos ustedes que por favor puedan pensar en algún recuerdo que tengan con el agua. Todos tenemos algún recuerdo con el agua, algún lugar, alguna imagen, alguna sensación o sentimiento. Yo les voy a pedir que por favor puedan pensar unos instantes en ese recuerdo que tengan del agua. Y si es posible, que puedan pensar en el sentimiento o la emoción que le refiere. Si es un sentimiento de tranquilidad, de paz, de alegría, piensen en asociar ese recuerdo con una emoción o un sentimiento. ¿Por qué nos pido hacer este ejercicio? Porque esta presentación no se trata de un cúmulo de conocimientos teóricos, sino que se trata de una experiencia espiritual, donde para comprenderla nosotros también necesitamos poder ser eco, ¿sí?, de esta sensación, de esta experiencia espiritual. Bueno, vamos a ir, si es posible, avanzando. Vamos a trabajar con 4 grandes puntos en esta presentación. El primero tiene que ver con el agua y la cultura mojeña, la herencia de la cultura hidráulica. El segundo punto con la espiritualidad, memorias y mitos relacionados con el agua del pueblo mojeño ignaciano. Después, una situación muy breve del estado de situación actual de la laguna Isireri. Y en el punto número 4 vamos a ver algunas motivaciones para el cuidado. Algunas de algunos autores que han trabajado sobre la laguna Isireri, pero otras que tienen que ver con algunas recomendaciones que el Papa Francisco nos hace en su documento Laudato Si. Muy bien, vamos a empezar con el primer punto. Cuando hablamos del agua y la cultura de los Llanos de Mojos, no podemos olvidarnos de la riqueza de la cultura hidráulica. La cultura hidráulica, aquí tomo lo que dice Emir Isdekerian, que Mojos fue una sociedad sumamente articulada. No podemos pensar, si tomamos en cuenta la concepción de un paradigma antrópico, que es el que vamos a estar trabajando aquí, en semejantes obras de ingeniería si no hubo una sociedad organizada, con una distribución de trabajos, con una coordinación, con un espíritu común, ¿sí?, que necesitaba, como dice aquí el texto, movilizar socialmente, gestionar excedentes, redistribuir, ¿sí? Esta gran civilización nos deja hasta hoy un enorme legado del que cada uno de nosotros que vivimos en estos extensos llanos de Mojos somos herederos. No me voy a explayar mucho, aquí vamos a ver algunos de los conceptos según el paradigma de Kenneth Lee y de José Barba, que mañana los van a desarrollar con mucho más rigor académico los compañeros de OYAM y de SEAM, el arquitecto Áñez y la doctora Ocios. Pero yo quiero que miremos estos grandes legados que tenemos. En primer lugar, las obras inmensas de los cientos de camellones, estos pequeños campos de cultivo de 2 metros por sobre el nivel de la inundación a 4, que permanecían siempre secos y disponibles para la siembra cotidiana, que eran incluso fertilizados a través del tarope.
Después vemos los terraplenes, estas inmensas carreteras ancestrales que iban conectando las islas o lomas donde estaban los asentamientos urbanos. Vemos los canales, estas grandes carreteras que los antiguos crearon trazando, uniendo ríos, lagunas, con el objetivo de una comunicación fluvial. Y por supuesto, las más de 1.170 lagunas documentadas por SEAM, que, como bien decía, según el paradigma antrópico que nosotros consideramos en esta exposición, han sido creadas por el esfuerzo humano. Los antiguos, con su sabiduría y sus esfuerzos, han creado estas inmensas obras de ingeniería, de las cuales nosotros hoy tenemos la dicha de ser herederos y herederas, de poder disfrutarlas. Supongo que muchos conocerán la laguna Isireri, ¿no? Bueno, estas obras que ellos han hecho no solo son construcciones, obras arquitectónicas de ingeniería, sino que son mucho más, son el reflejo de esta cultura y de esta sociedad. Vamos entonces a ver en este segundo momento espiritualidades, unas memorias y un mito en particular que les quiero compartir. Pero en primer lugar quisiera con ustedes compartir dos cosas esenciales de lo que tenemos que tomar en cuenta para comprender hoy lo que es, ¿sí?, para nosotros en esta presentación clave para entender la espiritualidad. Primero, para los mojeños, la espiritualidad es armonía, es relación. Si alguno de ustedes ha podido contemplar la danza del Jerure, es una danza para pedir la armonía cósmica. El ser humano no es ajeno al entorno en el que está inserto. Él es parte y es artífice, no es un ser pacífico. No es un ser que es un mero espectador. Y por lo tanto, como es una relación de armonía donde uno es un sujeto activo, hay una interconexión, una relación y una interdependencia. Ahora quisiera, no sé si puedo poner de aquí o si me podés ayudar, quiero que escuchemos esta pequeña canción en mojeño ignaciano cantada por los músicos tradicionales. Pueden leer la letra, está allí en español, en castellano. Bueno, mientras sale el audio, yo quiero contarles que esta canción relata la historia de un pájaro que busca su comida. Es el pájaro del carao. Este pequeño pájaro, ¿sí?, con su pico se va enterrando y va buscando el puro, el caracol, que es su alimento, y va moviéndose por los romomos, por los espacios húmedos, y allí va escarbando y buscando el que va a ser su alimento. La canción dice que llora o grita, según la traducción, este pobre animal en busca de su alimento. Hoy y antes, muchos mojeños recordaban esta canción y la asemejaban con la búsqueda del agua. El ser humano, como el carao, necesita del agua para la vida, necesita del agua para la subsistencia y la busca ansiadamente e imita, ya no con su pico, sino como hacían los antiguos, con una pequeña rama de madera, porque sin agua, igual que sin turo para el carao, no hay vida. Aquí quiero tomar una frase de Felipe Terán en uno de sus textos que se llama también La espiritualidad del agua, que no podemos dejar de pensar y que debemos recuperar la relación mística con la naturaleza, porque también se pretende dar cuenta que se puede proponer otra forma de vida. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos en el mito de la laguna Isireri. ¿Quién conoce este mito? ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? ¿Todos lo han escuchado? Varios le han escuchado, ¿no? Primero vamos a considerar brevemente qué es el Hichi.
El mundo mojeño está montado sobre los espíritus del monte y de las aguas. Esto nos recuerda Enrique Jordá. Y Antonio Paredes Candia, que es el narrador del texto que vamos a leer recién, de una de las tantas versiones de la historia del Hichi, nos dice que es el ser fabuloso, protector de una laguna o porción de agua. El Hichi es el espíritu tutelar. Como dirían los mojeños, es el cuidante de la laguna. No es un dueño, no es un patrón, es alguien que está allí para cuidar y proteger la vida. Vamos a ver la versión resumida de Paredes Candia que quiero brevemente recordarnos. Él decía así: era un extenso yomomo, un lugar húmedo y fangoso donde el transeúnte puede hundirse si camina desprevenido. Los vecinos habían cavado allí un pauro, nombre que se da al pozo de agua vertiente, en donde se provisionaban del líquido para el consumo diario. Una tarde, una mujer acompañada de su hijo fue al pauro a recoger agua, llenó su cántaro y luego lo colocó sobre su cabeza. Y cuando se disponía a regresar su camino, advirtió que su hijo ya no iba a su lado. Había desaparecido misteriosamente. Le buscó por todo lado creyéndose víctima de una jugarreta del pequeño, y al no encontrarlo desesperada, comenzó a gritarle por su nombre: ¡Isirere! ¡Isirere! Al principio no tuvo respuesta, pero luego escuchó que el niño contestaba aterrado desde el fondo del yomomo: ¡Mamá! ¡Mamá! Y mientras la madre más desesperada gritaba, la voz más se alejaba, como si la persona fuera sumergiéndose más, hasta que llegó el momento en que se perdió la voz y cundió solo el silencio. Un terrible silencio. Bueno, yo quiero recoger brevemente 5 aspectos de este texto que me parecen fundamentales para adentrarnos en esta relación que tiene el pueblo mojeño con el agua desde su espiritualidad. En primer lugar, la protagonista de la historia es la naturaleza, con su paisaje y condiciones del entorno. Vieron que ahí decía que si uno caminaba desprevenido por el yomomo podía hundirse. El mojeño tiene una relación tan estrecha con su territorio que conoce dónde y cómo pisar, qué y cómo tocar. Desde esta relación con la naturaleza y con el entorno es que se da la espiritualidad del pueblo mojeño. Segundo, que tiene que ver con este punto, la señora, ¿sí?, iba a buscar el agua para el día. El mojeño tiene una relación que no es de aprovechamiento desmesurado de los recursos del ambiente. El mojeño aprovecha, como dicen ellos, para sus necesidades, es decir, se sirven de la naturaleza, aprovechan la naturaleza, pero no desbastan, la utilizan hasta el punto de su necesidad. El tercer punto es este rol del agua como dadora de vida, este cántaro que es necesario transportar para poder existir. No solo sin agua no se existe, sin alguna sensación, sin algún sentimiento, sin alguna convicción, sin alguna espiritualidad, también es difícil tener una existencia de arraigo. Cuarta, esta relación hombre-naturaleza es tan íntima que el ser humano es capaz de fundirse con la naturaleza y dar origen a una nueva vida, en este caso la laguna. El niño Isirere no muere, se transforma, se convierte en un nuevo ser, en un espíritu tutelar, en un espíritu cuidante, en un dador de vida, ¿no? Desaparece de sí, pero queda para todos y se convierte en un nuevo ser. Bueno, para terminar con esta referencia al mito, la mamá no termina desesperada gritando, no termina enojada con esta naturaleza que se ha llevado a su hijo.
no termina despotricando por allí. La mamá solo queda y guarda en el silencio esto que acaba de acontecer, porque sabe que la relación con la naturaleza es así. Ahora estábamos en un taller con jóvenes chimanes y ellos nos decían, el hichi da vida, pero necesita de vida. No se alimenta de recursos económicos, no se alimenta de palabras ni discursos, se alimenta de vida. Y el mojeño es consciente que para generar vida hay que dar vida. Bueno, veníamos diciendo, estas fábulas, estas historias, estos mitos tienen un rol espiritual, no simplemente racional, y muestran esta relación que el ser humano tiene tan profunda con la naturaleza. Yo voy a tomar estos últimos 2 renglones de Felipe Terán, que me gustan mucho. Los habitantes de Mojos consideran que atentar contra la biodiversidad de la laguna es atentar contra su espíritu. Entonces, no solo es una creencia, sino tiene su origen en la misma relación planeta-ser humano. Por lo tanto, cualquier daño que hagamos a la laguna Isireri es un daño que estamos haciendo a la cultura mojeño-ignaciana. Yo quiero tomar aquí unos puntos que me parecen importantes para seguir analizando esta espiritualidad del agua, que tienen que ver con algunos aportes que Francisco nos hace en su carta encíclica Laudato Si, en el año 2015 que la lanzó, pero que ha vuelto a hacer una actualización del mensaje en octubre del 2023 en Laudate Deum, que nos implican algunos de estos elementos. La violencia que hay en el corazón humano también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los más pobres, abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. Es nuestra violencia, nuestra sed desmedida por el consumo y los recursos económicos que están poniendo en juego la vida de una laguna y la vida de un pueblo. Al mismo tiempo, y esto creo que es un llamado para cada uno de nosotros que estamos aquí en primera persona, entre los que me incluyo, al mismo tiempo crece una ecología superficial o aparente, que consolida un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Miles, cientos de campañas, incluidas en mi querido pueblo donde resido, San Ignacio de Mojos, por el cuidado del agua, por no tirar basura, que son cosas muy útiles y muy necesarias, pero no tenemos un verdadero cambio en los estilos y hábitos de vida. Necesitamos más sobriedad, necesitamos aprender a vivir como los antiguos. Si yo nos pregunto aquí, ninguno de nosotros tiene 3 poleras ni 3 pantalones. Todos tenemos más. ¿Acaso necesitamos más? Aquello que a nosotros nos sobra, ¿no será que a otros les falta? Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, el arte y la poesía, la vida interior y la espiritualidad. La ciencia va a hacer enormes aportes seguramente en la construcción de un mundo mejor, de una naturaleza que podamos ir cuidando progresivamente. El paradigma tecnocrático nos facilita un montón de cosas, pero también el arte, la poesía, la cultura, la sabiduría de los pueblos tienen elementos que realmente nos pueden dar semillas de una nueva vida y de una nueva forma de ser y estar en relación con la naturaleza, que son las formas de ser y estar que los antiguos pobladores de estas tierras ya tenían. Y bueno,
para terminar estas dos frases centrales, no terminar la presentación, pero terminar esto antes de pasar a la situación de Leisireri. Entonces, cuidar al Hichi no es solo cuidar a la laguna, sino el agua de la comunidad, la vida y la supervivencia. En cierto modo, podríamos decir que plantea una inversión. La vida se encuentra primero, pero no solamente involucra una cuestión ética, sino una cuestión mística que está en el inconsciente. Y otro punto de la Laudato Si, que cuando se habla del medio ambiente, se habla de una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Sin pensar en esta relación, en este involucramiento de un aspecto más espiritual y ético, no vamos a poder hacer avances significativos que no invalidan lo que la ciencia puede hacer, sino que la complementan. Bueno, la situación de la laguna Isireri. La laguna Isireri en este momento está sufriendo altos niveles de contaminación, especialmente por materia orgánica. Dije que no me iba a explayar demasiado porque mañana van a tener el placer de escuchar a la gente de SEAM y de OYAN que les van a hablar con mucha pertinencia de este tema. Pero quiero decir estos 4 grandes puntos. El año pasado también con otra ONG que se llama ORE hicimos un estudio de la calidad de las aguas en 4 puntos. La laguna está muy contaminada. Tiene una bacteria, ¿sí?, que produce un montón de enfermedades gastrointestinales, ¿sí?, que nos afectan a todos. Por lo cual el consumo del agua de la laguna, si fuese posible, que hoy en día no lo es, requiere no solo un tratamiento físico que ya tiene, no solo un tratamiento químico, sino un tratamiento bacteriológico, que hoy en día no está recibiendo, ¿no? Esta falta de vida en la laguna, por decirlo de una manera, se debe a múltiples factores. El primero es que con la construcción de la carretera que une San Ignacio a San Borja, se han cortado los principales afluentes de agua que nutren la Isireri. La laguna Mausa ya no pasa a la Isireri, el desborde del río Apere no pasa a la Isireri, el arroyo Víbora no pasa a la Isireri y otros innumerables arroyos, porque para ahorrar recursos se han construido canaletas cuyo tamaño no es suficiente para que pase el agua, ni tienen un mantenimiento adecuado para que el agua pueda fluir. También, si alguno se acerca a la laguna, podrá observar que hay asentamientos urbanos, hay construcciones, a pesar de que la normativa municipal impide que haya viviendas alrededor de la laguna. Nadie hace cumplir la normativa y se han hecho inclusive el año pasado loteos generando incendios alrededor de la laguna. Por supuesto que junto con las casas también hay estancias y estas estancias liberan el ganado para que el ganado salga a pastear y por supuesto que todas las heces del ganado con las lluvias van a declinar a la laguna. No hay control ni normativa para la pesca, hay una excedencia de pesca, especialmente por malleo. Había un estudio que hace 21 años existían 36 especies de peces en la laguna y en el momento los estudios determinan que quedan solo 6. O sea que la pérdida de la biodiversidad es alarmante. Y por supuesto la deforestación que trae los asentamientos humanos, urbanos y de ganado. Esta es la situación de la laguna Isireri. Me olvidaba que la laguna Isireri tiene en puntos promedios el pH en un nivel de 9. Todos sabemos que el pH normal es 7. Hay puntos de la laguna Isireri que tienen un nivel de contaminación de 11. 11 es el pH en algunos puntos de nuestra laguna. Bueno, con este estado de situación no podemos menos que pensar en qué motivaciones nos podemos dar para el cuidado del agua. Vuelvo al ejercicio que les di. Todos tienen un recuerdo del agua, ¿verdad? Todos lo pensaron. ¿Alguno me puede decir qué sentimiento o emoción asoció a aquel recuerdo? Frescura,
¿Algo más? ¿Sed? ¿Alguien le dio sed? Paz, tranquilidad. Los que nos hemos bañado, alegría, ¿sí? Muchos sentimientos, muchos recuerdos también de quizás algunos que de pequeños han sido parte de esa laguna. Bueno, piensen en que esa laguna está en crisis. Piensen que esos recuerdos están en crisis, que esas emociones y esos sentimientos están en juego. Y desde allí vamos a poder pensar realmente en motivaciones firmes y personales para poder tener una conciencia social del cuidado del agua. Vuelvo a tomar, y aquí quiero hacer un pequeño triángulo, porque vemos esta interrelación. Espiritualidad, naturaleza y sociedad están íntimamente interligados. El equilibrio de uno afecta al otro. Es como el trípode de esa cámara que está allí. Si yo llego a quebrar una de sus patas, la cámara no va a tener estabilidad. Si pongo una de sus patas por encima de las demás, la cámara no va a tener estabilidad. No puedo suprimir la espiritualidad, no puedo suprimir la relación social, no puedo suprimir la naturaleza porque el equilibrio se derrumba. Tampoco puedo poner una por sobre otra. Si predomina la sociedad y la valoración económica por encima de la naturaleza y por encima de la espiritualidad, es la misma ecuación. El equilibrio se pierde. Sin embargo, nuestras formas y nuestro estilo de vida y nuestra apuesta por este crecimiento desmesurado nos han llevado a creer que la economía puede crecer sin límites y que esto no va a afectar la armonía natural ni la armonía social. Pero tenemos que ponernos a pensar y cuestionar si esto es así o no. Aquí el Papa Francisco dice, no es solo un tema de supervivencia el cuidado de la naturaleza, sino es de pérdida de la capacidad de la integralidad. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Y aquí, esto en el punto 48 del documento Laudato Si, nos vamos al punto número 145. Voy a leer solo un fragmento. La degradación del medio ambiente no solo puede acabar con los recursos locales, sino también con capacidades sociales que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia. El pueblo mojeño tiene una relación de identidad con su laguna, de existencia con su laguna. Y por lo tanto me permito traer a colación esta última frase de este párrafo de Francisco. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La desaparición de la laguna Isireri va a ser un fenómeno terrible, pero esto afecta la identidad de un pueblo. ¿Aquello no es acaso más terrible? Otros puntos. Hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales, los hitos urbanos que acrecentan nuestro sentido de permanencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa. Cada mojeño ignaciano, cuando va a la laguna, se siente en casa. Cada uno de ustedes tiene un lugar, un espacio donde se siente en casa. Ahí se siente uno seguro. Ahí está la expresión de la propia identidad. Y por último, una motivación que tiene que ver con el sentido intergeneracional, nos plantea Francisco. Esto no se trata solo de nosotros. Los que estamos aquí ya hemos recorrido una buena parte de nuestra vida.
Al menos yo ya llevo 40 años caminando por este mundo. Calculo que con suerte me quedarán otros 40 más, por suerte mía y quizás para desgracia de los demás. Pero de ahí hacia adelante me despreocupo. Pero los niños que nos rodean, los niños de pecho, los niños que están en los primeros grados de formación, que están sufriendo las consecuencias de 4 millones de hectáreas quemadas en este año, ¿acaso ellos han consumido? ¿Acaso ellos han sido responsables de la expansión de la frontera agrícola? ¿Acaso ellos han sido responsables de las concesiones forestales? Ellos no han sido responsables. Y sin embargo, si nosotros no tomamos acciones y tomamos estas motivaciones de una manera real y con un proceso de conversión humano, ellos serán quienes lamentablemente vean las consecuencias de nuestras acciones de hoy. Bueno, creo que la última frase de Francisco es muy bonita y creo que nos puede quedar resonando a cada uno de nosotros también como un mensaje de esperanza. El ser humano es bueno. Entonces, que tengamos esta responsabilidad por los demás y por el mundo, porque vale la pena ser buenos y vale la pena ser honestos. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la intervención de María Eugenia Carrizo y de Fabio Garbari. A continuación vamos a pasar a una ronda de preguntas, si hubiera algunas consultas o comentarios por parte del público. Por favor. Es muy concreto, ¿los resultados de este estudio que hicieron en La Laguna están publicados? María Eugenia. Por favor. Están publicados por la ONG ORE, es un estudio comparativo, ellos realizaron un estudio sobre la cuenca del río Apere, es un estudio mucho más amplio, entonces compararon las dos aguas, tanto de la cuenca del Apere como la de la cuenca del Isireri. Ellos tienen un sitio web que pueden encontrar y consultar con toda esta información disponible y publicada. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, por favor? Muchas gracias. Mi nombre es René Vázquez. Bueno, yo un poco quiero hacer un comentario en función a la espiritualidad y a los mitos que existen sobre diversos cuerpos de agua aquí en el Beni. Algunas experiencias, por ejemplo, sobre los tipos de agua. Nosotros hemos hecho en la universidad un estudio de los tipos de agua y hemos encontrado que hay dos bien definidos, como son las aguas bicarbonatadas sódicas y las bicarbonatadas cálcicas, en función a la población de las poblaciones piscícolas. Eso nos llevó a encontrar la necesidad de estos estudios y por eso es que un poco me sorprendía la alcalinidad tan elevada en 11 puntos de las aguas de una laguna que están quietas, porque estas aguas generalmente por la salinidad del suelo son aguas más pesadas por la cantidad de solutos que llevan en ellas, y más tienden a ser más bien bicarbonatadas sódicas que bicarbonatadas cálcicas. Entonces me sorprendió esa información. Pero amén de esta inquietud que me gustaría que se aclare, es que en un estudio expreso que hemos hecho por el año 90 en la Laguna Isireri, haciendo los inventarios de los peces, como hemos hecho también de la Estación Biológica Beni, hemos encontrado nosotros que esta laguna, por ejemplo, tiene la virtud que tiene pozos subterráneos que alimentan el nivel de las pozas.
en este caso de la laguna. Por lo menos como unos 6 pozos que alimentan desde el fondo de la superficie, emergen hacia afuera. Entonces, andar por la laguna Isireri es un poco peligroso. Si bien en las orillas es bastante duro, pero en el fondo hay pozos que no sabemos con exactitud si fueron construidos. Nosotros hemos medido con algunos elementos empíricos como los chuchillos, añadir 4 o 5 chuchillos y no encontrar y no topar el fondo del ojo de agua, como vulgarmente se llama. Entonces estos alimentan y conducen a una estabilidad del agua. Pero yo, más allá de la mitología, que se habla bastante en diversos cuerpos de agua, en la laguna Isireri concretamente, por azares completamente del destino, se nos enredó en una de las mallas agalleras una anaconda que medía 11 metros y la trajimos aquí y casualmente la presentamos en la feria de aquel entonces, en una feria científica que hacía la universidad, y la mantuvimos porque desenredarla era un gran problema. Entonces tuvimos que deteriorar el aparejo de pesca para tratar de recuperarla sana. La trajimos en un carro y la teníamos en una jaula aquí y era el espectáculo de la feria. Entonces resulta que esta la alimentamos bien y la teníamos muy bien y la gente venía y miraba por todas partes y era impresionante. Pero ¿qué pasó con la laguna Isireri? Yo personalmente no podía regresar porque era declarada persona no grata en San Ignacio de Moja, porque me había traído el Hichi y la laguna empezó a bajar como nunca antes visto, a lo más mínimo, y se enturbió el agua. Entonces esto ya el Comité Cívico Juvenil y de San Ignacio hizo su representación y vinieron a reclamar al rector, a la universidad, a que se le devuelva el Hichi. Pasada la feria, que era en septiembre, nosotros devolvimos nuevamente, prácticamente en la noche, porque no teníamos pisada en el día, en este caso la anaconda, y como empezaba ya también el tiempo de aguas, entonces volvió a subir los niveles de agua. Podía haber sido un sentido de espiritualidad, pero para quienes hacemos investigación, nosotros leemos cifras visibles, claras, constatables. Entonces podía ser una coincidencia en que con las altas temperaturas que se daban en los meses de agosto y septiembre, pues la proliferación de los microorganismos y la movilidad, el cambio de hábitat de los microorganismos empezaron a enturbiar el agua. Esa es también una teoría que nosotros la asumimos, ¿no? Y por el otro lado, con la devolución, en este caso de la anaconda, nuevamente las aguas subieron porque empezó a llover, empezó a tener las primeras aguas de lluvia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pero creo que habría que hacer más estudios en lo que concierne a los cuerpos de agua específicos, así como la laguna Suárez, también tenemos algunos elementos, y la laguna Isireri, porque los inventarios que usted nos ha dicho, licenciada, de 6 especies, realmente es alarmante, es grave, más que grave, y esa no es la biodiversidad que existe en la laguna, de verdad se lo digo. Y creo que habría que precisar más con algunos especialistas en ictiología, pero yo quería comentar este aspecto porque tiene nomás su asidero de alguna manera en la concepción antropológica de la gente. Tiene mucha fe, mucha creencia, mucha seguridad que lo que ocurrió en este caso se debía a un fenómeno como el que hemos practicado nosotros, y nosotros desde la ciencia tenemos otro modo de ver las cosas. Simplemente ese comentario y bueno, le agradezco
y felicito a los organizadores de este tipo de eventos. Creo que el agua es la vida y fundamentalmente tenemos que pensar en la vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, agradecemos la intervención de María Eugenia y por favor la despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo hoy voy a hablar sobre las prácticas culturales y la cosmovisión de los Baure acerca de la pesca, tanto en el pasado como en el presente. Los Baure son un pueblo indígena que habita en el este de los Llanos de Mojos. Hoy viven mayormente en el pueblo de Concepción de Baures y sus comunidades. La zona de Baures es famosa por su gran cantidad de sitios arqueológicos, entre los cuales encontramos sitios que eran relacionados a la pesca. Aquí solamente dos breves ejemplos. Los diques en forma de zigzag, que según Erickson eran trampas de peces, donde los peces quedaban atrapados en tiempo seco cuando las aguas bajaban. Y el segundo ejemplo son pozos artificiales que funcionan de la misma manera. El problema es que no podemos decir con exactitud que estas construcciones fueron elaboradas por los Baure, ya que la región se caracterizaba por constantes migraciones y fluctuaciones de los grupos étnicos. A partir del año 1700, los misioneros jesuitas entraron en contacto con los Baure y nos dejaron descripciones sobre su cultura. Sobre todo en el libro de Francisco Eder, misionero en San Martín, encontramos mucha información sobre las técnicas de pesca que utilizaron los Baure. Dice que la más importante era la pesca con lanzas y arco y flecha. Otra era con trampas. Dice, otras veces cierran la boca por donde la laguna desagua en el río, con setos de palos o montones de hierba, dejando en algunos lugares pequeñas aperturas donde ponen cestos de mimbre trenzado. A ellos han de ir a parar todos los peces que tratan de escapar al río. Otra forma era la de pescar con veneno vegetal en las lagunas. Pero los Baure tenían ciertas restricciones para garantizar de no matar más de lo que necesitaban, ¿no? Para siempre garantizar la pesca en el futuro. A partir del año 1708, los jesuitas comenzaron a fundar misiones entre los Baure. El asentamiento en las misiones trajo cambios profundos en todos los aspectos de la vida. Los historiadores han señalado que el interés por productos europeos, en particular las herramientas de metal, fue un punto crucial en el establecimiento de contactos y el éxito de las misiones. El padre Dominicus Mayer, misionero en Concepción de Baures, relató cómo salía a los bosques con regalitos para atraer a los indígenas hacia la misión. Entre ellos, los anzuelos eran tan deseados que el padre Mayer comentó que con ellos no solo se podían atrapar peces, sino también a la gente. Además de los anzuelos, los misioneros también introdujeron la pesca con redes de algodón. En el libro de Francisco Eder encontramos información valiosa sobre la cosmovisión de los Baure acerca de los cuerpos de agua. Dice, por lo general, las lagunas abundan en pescado y caimanes. De ellas, unas están siempre llenas de agua, otras se secan lo suficiente como para que mueran sus peces. Prácticamente
todas las lagunas, o por lo menos las mayores, son ocasión de 1000 supersticiones ridículas de los indios. Con estas supersticiones ridículas, el misionero se refiere a las creencias y la cosmovisión de los Baure y muestra su completa falta de comprensión de ellas. Los Baure creían que todos sus alrededores eran habitados por espíritus llamados Achané o Achanenef en plural. Dice Eder que este Achané es un espíritu de doble género, uno que acaso podemos llamar divinidad tutelar, habita en lugar fijo como si tuviese su residencia en aquella cosa. Todos los árboles, ríos, lagos, bosques tienen su Achané propio. Estos espíritus eran seres ambivalentes que por un lado causaban miedo y por otro admiración. Los Baure consideraban que los espíritus causaban enfermedades y la muerte, pero por otro lado les pedían ayuda durante los partos o para realizar sus actividades. Eder relata que los Baure temían algunos lugares en la naturaleza y evitaban pasar por ahí, porque eran considerados hogar de los espíritus. Para promover el cristianismo, los misioneros primero estudiaban bien las creencias autóctonas y luego tomaron medidas activas contra ellas. El libro de Eder contiene varias descripciones de cómo intentó alejar a los Baure de su fe en los espíritus. Por ejemplo, hizo tumbar árboles que eran considerados sus casas. Otro ejemplo de su lucha es el caso del lago Origere, cerca de la misión de San Martín. Dice Eder, cerca de la reducción había un lago llamado Origere, en el que los indios jamás se habían atrevido a entrar con sus canoas. Creían que cierto pescado yono, terrible por la masa de su cuerpo y por la ferocidad, era el rey del lago. El yono es el surubí. Los Baure le contaron al misionero que este dueño de la laguna hundía las canoas y ahogaba a los tripulantes. Tan pronto que Eder se enteró de esta creencia, organizó una excursión con casi todos los residentes de su reducción. Él describe su reacción cuando llegaron al lago. Apenas llegamos al lago, se hizo un silencio tan profundo que parecía no haber nadie. Se callaron las trompetas, los tambores, las flautas. Se apagaron al fin todos los clamores. Después de reírme a gusto, me dirigí a ellos seriamente, haciéndoles ver que ya conocía todas sus leyendas acerca de ese lago y que los había llevado allá solo para que pudieran, si querían, palpar con las manos su necedad. Eder les ordenó a seguir tocando sus instrumentos, luego entró con canoa al lago hasta que le siguieron. Entraron a la cueva del dueño y luego regresaron a sus casas. A pesar de todos esos intentos, los misioneros no lograron extinguir la cosmovisión de los Baure. Aunque el catolicismo se sobrepuso a las creencias precoloniales, estas siguieron existiendo paralelamente y muchas veces a escondidas de los sacerdotes. Esto es un elemento cultural muy típico de los pueblos indígenas que formaron parte de las misiones de Mojos. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, no tenemos más información histórica sobre las creencias de los Baure o las prácticas de la pesca. La información etnográfica que voy a presentar lo siguiente la obtuve a partir del año 2007 a través de entrevistas con ancianas y ancianos de Baures. Hasta el presente, ellos creen en la existencia de los Achanenef, que son considerados los dueños de los bosques, de los cuerpos de agua, de los animales y plantas.
La creencia en los espíritus como dueños o amos de los animales es casi universal entre los indígenas de la Amazonía. Es un elemento importante de cosmovisiones en las cuales los humanos se encuentran en constantes relaciones e intercambios con otros seres, sean espíritus, animales o plantas. Y lo importante es que los humanos no están encima de los otros seres. Hasta finales del siglo XX, la actividad de la pesca fue definida por la relación entre los baures y los seres espirituales. Según la creencia de los baure, estos amos o dueños del agua y de los peces toman la forma de la sicurí, del caimán o del lagarto. Relatan dos señoras. El caimán, la sicurí y el lagarto son los jefes de todos los animales del agua. Estos son los que atraen todos los pescados. Eso es verdad. No sé si será verdad. Los antiguos dijeron que del buchere es la sicurí su jefe. Donde está la sicurí, ellos están. También existen algunos relatos entre los baure donde los espíritus del agua se presentan a un pescador en forma de un ser humano y conversan con él. Mayormente para decirle para que no pesque más. A veces también los castigan y les sacan el alma y los enferman y los matan. Los pescadores tenían que pedir permiso y ayuda a los espíritus antes de realizar la pesca y también tenían que tener cuidado de nunca pescar más de lo que necesitaban. Para alejar a los amos de los cuerpos de agua, los pescadores utilizaron el tabaco, porque dicen que los espíritus le tienen asco, lo huelen y no se apegan. El uso del tabaco para alejar a los espíritus también fue práctica cultural de los mojeños. Aquí en Trinidad tenemos la leyenda de la Laguna Suárez, donde los hombres antiguos usaron el tabaco para alejar a los arcoíris que eran los dueños de la laguna y de los peces. Y dicen que el tabaco los hacía marearse y toser. Durante el siglo XX, la pesca en baure se la realizaba con anzuelo, en algunos casos con veneno vegetal, pero mayormente fueron las mujeres que pescaban con redes grandes que ellas mismas tejían de algodón. Cuando una mujer estrenaba una red nueva, llevaba comida a la pesca. Cuando llegaba a la orilla, la colocaba esa comida en la boca de la red y llamaba a todas sus compañeras para que vengan a comer. Y así como venían las mujeres a comer, así luego también iban a venir los peces. La pesca se la realizaba de manera colectiva, organizada y dirigida por las pescadoras más viejas y experimentadas. Dicen los baure que a veces se juntaban 50 o hasta 60 mujeres para ir a pescar. En tiempo seco, cuando las aguas bajaban, ellas se dirigían a las lagunas, arroyos y pozos en el campo en los alrededores de baures. La especie de pez que buscaban era el buchere, una de las comidas más tradicionales de los baure. Su lugar favorito para pescar era la laguna de Baures, cerca del pueblo. En idioma baure le dicen Copaj Pin, que significa la celeste. Este nombre se refiere a la sicurí, que fue considerada su dueña, y cuyas escamas brillaban de color celeste cuando ella se asoleaba en la orilla. Aparte de la sicurí, la laguna tenía otro amo que era un caimán de color claro o choco. Cuando las mujeres llegaban a la laguna, saludaban a los dueños y les pedían que les den pescado. También pedían a Dios y a la Virgen y se persignaban. Esto es un ejemplo para la existencia paralela del catolicismo y de las creencias autóctonas. Dice una señora, pedían ellas, se hacían la señal de la cruz. Padre, nos vas a dar pescado, porque lo queremos nosotros. Queremos sacar el pescado, no mucho, pero queremos sacar.
Y ahora al caimán también le hablaban. Le decían: bueno, compañero, nosotros venimos a buscar qué comer, como vos también estás buscando de comer. Venimos a buscar nuestras necesidades. Nosotros no te vamos a hacer nada. Y mire, parece que los lagartos escuchaban y no se apegaban con nosotros. Luego las más ancianas comenzaron a frotar las piernas y brazos de todas las mujeres con tabaco. También lo mascaban y soplaban el jugo al agua para alejar a los espíritus. Relata un señor: picaron tabaco y lo mascaron las viejitas y se iban y no les pasaba nada. Eso sí es increíble. Se iban y empezaban. Se ponían el tabaco y empezaban a soplar. Chu, chu, andate por allá. Vos sos el dueño, no te apegues con nosotros. ¿Qué haces aquí? Queremos sacar tu pescado. En el agua, las mujeres formaban un semicírculo que se extendía de orilla a orilla. Clavaron las redes en el suelo y las llenaban de tarope para que flotaran abiertas en el agua. Luego 2 de ellas se alejaban y comenzaron a golpear el agua para conducir los peces hacia las redes. Relatan las ancianas de Baures que cuando ellas ya habían sacado suficiente para alimentar a sus familias, les aparecía la sicurí o el caimán para indicarles de que ya no saquen más. Dice: porque aquí en esta laguna, cuando pescábamos más antes, aparecía un lagarto choco. Y cuando aparecía ese lagarto choco así al frente, ya teníamos que dejar de pescar, porque ya los estaba mezquinando. La gente más antigua lo veían. Hijas, decían, vámonos ya salió nuestro jefe, está mezquinando. Vámonos antes que nos haga algo, porque ya está bravo. Ya teníamos pescado, pero no mucho. Pero cuando veía que sacamos exagerados, salía ese. Esta creencia de los Baure aseguraba de que la gente no desperdiciaba a los recursos naturales y garantizaba que también en las pescas en el futuro iban a sacar. Por eso también siempre devolvían a los peces chiquititos al agua para que crezcan y se reproduzcan. Las ancianas de Baures solamente recuerdan un caso en el cual una de ellas fue atacada por el caimán. Según cuentan, una de las pescadoras lo insultó y le dijo de que iba a traer a su padre para que lo mate y le saque el cuero. Como castigo, el caimán la atacó y le mordió en la rodilla. Este caso luego le sirvió a todas como ejemplo para respetar a los amos del agua y de los peces. Después de terminar la pesca, las mujeres retornaban con los peces en su mate a la casa. El pescado era para el consumo en la casa, se regalaba a los parientes y se cambiaba por productos de la primera necesidad. Como vieron, las fotos de la pesca con red que mostré datan de los años 2009 y 2010 y fueron las últimas veces que se veía a las mujeres Baure pescando con redes. Luego, la tarrafa y las redes de arrastre pusieron fin a esta pesca tradicional. En los últimos años, el cambio climático causa que los cuerpos de agua donde las mujeres iban a pescar durante todo el tiempo seco, o sea, hasta en los meses de agosto, hasta en septiembre, hoy se secan completamente. En este año, por ejemplo, en julio y agosto, ya la mayoría de las pozas ya estaban secas. La laguna de Baures hoy no existe, se convirtió en un espinal. La causa, según los Baure, fue la salida de los dueños de la laguna, que se enojaron por la presencia de los caimaneros que entraron seguido. Es creencia en las tierras bajas de Bolivia
que cuando los dueños se salen, la laguna se seca. Hoy la creencia en los dueños de los cuerpos de agua y de los peces y el temor a su castigo se han perdido entre las generaciones jóvenes. Asimismo, la costumbre de devolver a los peces chiquititos al agua. Vemos un cambio de una cosmovisión que fue caracterizada por el respeto hacia la naturaleza a otra que es más extractivista y caracterizada por la explotación de los recursos naturales. Hoy los pescadores no solamente sacan para comer en su hogar, sino también para la venta, y a veces desperdician a los peces. Mientras que antes se pescaba cerca de baures y las comunidades, hoy los pescadores cada vez tienen que ir más lejos para buscar a los buchere que son tan deseados en baures. La pesca colectiva de las mujeres y todas las creencias y costumbres que la acompañaban, hoy solamente viven en los recuerdos nostálgicos de los baures. Una forma de recordarse es la danza de las pescadoras que presentan las mujeres de la comunidad El Cairo cada año en su fiesta patronal. Para ayudar a los baure a preservar los conocimientos culturales sobre la pesca, en los años pasados, juntamente con colegas, elaboramos diferentes textos y actividades dirigidos a las generaciones jóvenes y la población en general. Es nuestra esperanza de que por lo menos de esta manera los conocimientos no se vayan a perder. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Aquí agradecer al MUSEF por haberme invitado, ¿no?, a ser partícipe de estas ponencias. Bueno, mi tema es el pueblo de Al-Agua. Viendo las necesidades dentro del pueblo indígena mojeño trinitario del cual yo pertenezco, van a disculpar, mi nombre es Darwin Osanoe, soy licenciado en turismo y soy mojeño trinitario. Actualmente mi reto es poder hacer conocer nuestra cultura, y me imagino que muchos trinitarios aquí presentes no conocen de lo que es la Nación del Agua, o si lo conocen, tal vez lo han olvidado. Siguiente. Ya. Si bien nosotros a nivel Bolivia tenemos conocimiento de que hay muchas naciones indígenas, dentro de ellas está la mojeña trinitaria, pero en las visitas que he hecho en distintas instituciones encargadas de la cultura, de la historia, vi muy poco sobre el tema de la cosmovisión, sobre el tema medioambiental que hoy vivimos sufriendo y hoy lo tenemos aquí viviendo trágicamente en nuestra ciudad de Trinidad. Los mojeños trinitarios tenemos una cosmovisión que, si bien para muchos creen que se nos ha olvidado, aún vive latente en pequeñas familias que aún se mantienen respetando, como lo decía aquí la licenciada Francisca, la cosmovisión, el respeto a los amos de los diferentes cuerpos de agua, de la naturaleza, del fuego, la tierra. Entonces, para nosotros es muy importante ver que esto se transmita de generación en generación y también tomar conciencia de lo que nosotros actualmente vivimos es causa de nuestra propia mano. Tenemos una cultura, tradiciones, músicas e idiomas en el cual actualmente vivimos en una pérdida, ¿no?, por la falta de práctica, la falta de transmisión. Actualmente ya no se practica lo que decían esas charlas de transmisión de los abuelos a los niños, ni de los padres a los hijos. Entonces, mucho de este conocimiento va pasando, ¿no? Entonces, el mito del pueblo del agua
nace de que nosotros vemos a cada parte de la naturaleza o el medio ambiente como parte de otro sistema, otro mundo, se puede decir, donde el agua en Mojeño Trinitarios une río Jocre y laguna Cojiure. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Ya que muchos aquí, dentro de lo que son los cuerpos de agua, nosotros los vemos como un mundo diferente en el cual sin estos elementos no podemos vivir y tenemos que aprender a convivir. La gente del agua nosotros la conocemos como Chanecune o Chanecuna. En algunas comunidades se lo conocen. ¿Quiénes son ellos? Nos contaban los abuelos que los Chanecuna son la gente que se encarga de cuidar todos los cuerpos de agua, desde río, laguna. Ellos se encargan de proveer la lluvia, se encargan de domesticar o se puede educar a los hichis, porque ellos son los que ponen los hichis en las diferentes lagunas. Y muchos de ellos, yo les voy a comentar esto francamente, nos decían, ellos son como nosotros, algunos tienen boca y otros no tienen, decían los abuelos cuando nos contaban. Ellos son rubios y miden 2,5 metros hacia arriba, y solo para ciertas personas son capaces de mostrarse. Entonces, conociendo nosotros esto, nuestros abuelos, mi abuelo en realidad nos decía, jamás desperdicien un pescado, jamás cacen en exceso. Si van a comer, saquen lo suficiente, pero no se saquen lo que no van a comer. Entonces, para nosotros, estos seres son los guardianes que organizan, son como otros seres como nosotros, los chanecunes. Y dentro de ello he podido rescatar algunas leyendas, ¿no? Como la leyenda de la Laguna Suárez, que muchos de ustedes tal vez deben conocer, ¿no? Aparte del Hichi, ¿no? Que hace mucho tiempo atrás mojeños trinitarios vivieron ahí y que en su debido momento ellos trabajaron la tierra en exceso. Y cuando la comunidad empezó a ver que se exageró en la cacería, en la pesca, un cacique vio que iba a haber un gran cambio y que faltaba agua. Entonces él fue a pedirle al río que trajera agua. Y este cacique habló con un chanecune y le dijo, es tu gente la que tiene la culpa, le dice. Y él le dice, salva a toda tu gente y se salga de ahí. Y la gente que se quede ahí va a compartir nuestra vivencia, decía. Él no la creía en un comienzo, empezó a reflexionar y un poco de la comunidad salió de ese entorno y según decían los abuelos, que la tierra se partió, se abrió, metiendo a toda la gente, a toda la comunidad adentro, y de ahí brotó agua. Entonces de ahí nace la laguna. Entonces los chanecunes llamaron a una serpiente, y esa serpiente se hinchó en medio de la laguna para tapar el agujero que había hecho donde se habían metido los trinitarios. Entonces este cacique salvó a la poca gente que le creyó, y para ciertas fechas como el 2 de noviembre antiguamente se le hacía un homenaje, un ritual ahí en la Laguna Suárez. Lastimosamente ahora está llena de basura ese lugar donde se hacía el ritual. Otra de las historias que tuve la oportunidad de leer fue Sócreno, que el autor le llamó así, pero mencionando al poder sagrado de los mojeños trinitarios, donde que creo que tal vez a mala interpretación, porque Sócreno quiere decir baño,
y tal vez quiso decir sopreno, que era la entrada. Entonces, dentro de esto también otra de las leyendas que les puedo mencionar es la sicuría encadenada. Si bien así lo he mencionado por el tema del agua, nos decía una abuela de nombre Santa Viri que cuando uno quería conocer más allá de los conocimientos del hombre, tenía que aprender a convivir con el agua. Y una vez los amos del agua te aprueban, te llevan a conocer su mundo. Esta señora nos decía que durante 7 meses ella tenía que estar cumpliendo ciertos roles que le pedía su maestro. Y luego de cumplir los 7 meses, ella tenía que ir a nadar aquí al río Ibarre desnudo a las medianoche. Y ella comentaba que eran 7 compañeros que hacían esos rituales. Y cuando ella cumplió con todo eso y perdió el miedo, ella lo citó un día de la nada a su maestro y los llevó al río Ibarre y le dijo, es hora de entrar. Los amos han dejado que entren. Entonces, estos 7 hechiceros o aprendices de hechiceros entraron en la laguna, en el río, y dice que nadando hacia el fondo, de pronto su maestro levantó el agua como si fuera un mosquitero y entró al fondo del río Ibarre. Y en ese fondo había una sicurís que estaba atada al suelo. Ella le preguntó, ¿quién hizo eso? Y él le dijo, son los amos del agua, y ella es la guardiana del río Ibarre. Ahora, les pregunto, dice, ¿quieren tener el conocimiento? Les dice. Sí, les dice la señora Santa Viri. ¿Y qué tenemos que hacer? Solo tienen que tocar a la serpiente y el conocimiento se les va a pasar. Entonces, estos 7 aprendices llegan al fondo y se acercan a la serpiente, a la anaconda se puede decir, y vieron que esta anaconda, sus escamas tenían color dorado y tenían como 2 bigotes grandes. Y él le dice, tranquilos, ella me conoce. Entonces, ellos empiezan a tocarla y de la nada le transmite ese conocimiento. Desde hoy, dice, no, yo seré parte, le dice, del río y ustedes enseñarán como yo les he enseñado. Entonces la señora Santa Viri empezó a enseñar de que teníamos que respetar al río, no sobreexplotarlo. Y durante esas épocas que ella vivió, decía que la serpiente le transmitió el dolor que vivía durante la cacería de los lobitos de río. Y ella decía que cuando la tocó a la serpiente, ella sintió también el dolor. Era como sacarle una escama estando viva. Y lo que ellos vivieron era como que la serpiente sentía cada ser vivo del río. Mientras la gente decía, bueno, los carayanas decían, están explotando, están sacando muchos peces. Eso la estaba matando a la serpiente. Desde entonces, ella nos educó en ese sentido de que siempre tenemos que pedir permiso y saber lo que tenemos que hacer en cada lugar, hablarle para que nosotros podamos convivir con ellos. Otra de las leyendas que les puedo mencionar es la leyenda del bufeo, que si bien existen muchas etnias aquí en el Beni, para nosotros el bufeo es un compañero del río, en la cual, según la historia, algo corto, eran 2 niños que estaban nadando en el río Mamoré, con su madre lavando al lado.
Entonces ellos se fueron yendo más y más al centro. Y su madre le decía, Yareoni, vengan acá, ¿no? Vengan acá. Y ellos no hacían caso. De pronto llegó un fuerte viento en el río y sacudió las plantas, los árboles. Y los niños les preocupó, ¿no? ¿Qué pasa, mamá? Vénganse acá, le decía, a la orilla. Y ellos no volvieron a hacer caso. Ya la madre, muy enojada, los llama por una tercera vez. Salgan o si no los guasqueo, le dice. Y los niños se van apegando de nuevo a la orilla y le dicen, mamá, ya no te preocupes, le dice. Ya no tienes que preocuparte por nosotros. Nosotros hemos decidido quedarnos aquí en el río, acompañándote para siempre, le dice. Y la madre se pone a llorar porque empieza otra vez a ventear fuerte en todo el lugar y los niños empiezan a alejarse. Se metían al agua y volvían a salir. Entraron 2 veces y se despidieron y en la tercera lo único que vio fueron los lomos de los bufeos. Entonces la madre llorosa vuelve a la comunidad y se pone a buscar al curandero del lugar y al cacique. Entonces encuentra al curandero y el curandero la retea. Le dice, ¿cómo vas a salir hoy día? Le dice, hoy día es luna nueva, le dice. Este día ha sido un día de pérdida. ¿Qué pasó? Le dijo, simplemente hubo viento, se movió el río y los niños se fueron alejando y se convirtieron en peces, ella decía. No, le dice, ellos decidieron convertirse en parte del río. Los amos del agua han decidido convertirlos en guardianes del río o parte del río. ¿Qué te dijeron tus hijos? Que siempre nos iban a acompañar. Entonces, con el cacique anunció que había un nuevo animal en el río, en el cual teníamos que confiar porque ellos eran humanos y que se convirtieron en bufeos. Entonces, para nosotros, conocer el tema de qué tan importante y respetuoso hay que ser con los animales, desde ahí nace. Por eso el mojeño trinitario no come al bufeo, porque lo ve más como un hermano. El último encuentro con los chanecuna es otra historia en la cual decía los abuelos que cuando ya se estaba construyendo la iglesia catedral, los chanecunas se molestaron porque ellos ya estaban teniendo una nueva religiosidad, un nuevo Dios. Entonces los caciques de Trinidad, preocupados porque llevaban más de 3 meses con pura lluvia, fueron a la laguna a conversar qué estaba sucediendo. Entonces el cacique más tres curanderos se fueron a conversar con ellos. Al comienzo ellos no querían salir y dice que de la nada empezó a brotar como una nube del agua y de ahí empezaron a salir los chanecunas. Eran alrededor de 30, decían, puros hombres rubios, altos, flacos, decían ellos. Y ellos le comentaron que no iban a dejar de hacer llover hasta que ellos hayan venido. Como ellos ese día habían llegado, paró la lluvia. ¿Y cuál es el problema? Le dijo, ustedes ya no nos van a respetar, le dijo. Ustedes van a destrozar la laguna, les. Ustedes van a destruir los ríos de aquí para adelante. Ya no van a creer en nosotros. Entonces el cacique le dice, no es así. Nosotros siempre lo vamos a respetar, le dice. Entonces que quede en un acuerdo esto, que siempre nosotros estaremos vigilándole a ustedes, dice. Y cada vez que ustedes fallen, o les faltará el agua, o los ahogaremos todo lo que ustedes construyan, dice. Entonces el cacique más los curanderos pactan una alianza de que nunca se tenían que olvidar de los chanecunas y respetar a los hichi y no botar cosas a la laguna, a los ríos,
a los canales que tienen vida. Entonces, hoy viendo esta ponencia, me hace reflejar que todo lo que nosotros causamos tiene un castigo. Tal vez dentro de nuestra cosmovisión, como homogéneos trinitarios, lo vemos como algo que ya se debería venir, el castigo de la sequía o el castigo del exceso de agua, pero es porque nosotros como seres humanos actualmente no tomamos conciencia de cuánto podemos aprovechar de los cuerpos de agua y hacemos en exceso. Hace poco tuve la oportunidad de ir al río Mamoré y veía las mallas que atravesaban todo el río, queriendo pescar sábalo, pero matan a cuánta cantidad de animales que no son comestibles. Quedan bufeos enredados, muertos ahí. He tenido la triste oportunidad de ver bufeos muertos en redes que atraviesan todo el Mamoré. Y esa es causa de que nosotros no tomamos conciencia que cada cuerpo de agua es otro mundo, es otra forma de vivir y que nos puede proveer el alimento para nosotros como seres humanos. Por eso el maltrato al ambiente, o como decimos, al hogar de los chanecunas, nos trae lluvias intensas, inundaciones, poca pesca y sequías largas, porque ellos controlan este elemento. Pero siendo realistas en nuestra actual vivencia, nosotros causamos nuestra propia destrucción y ya nuestros antepasados nos anunciaban cómo íbamos a ser castigados. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Darwin y pasamos a una ronda de preguntas y comentarios por parte del público. Yo tenía una pequeña consulta. La mayoría de estas historias y relatos son de la misma gente. Sí, ahí en el Cabildo Indigenal, como le pude mostrar, bueno, yo cuando era niño, nos juntaban todos los abuelos se juntaban los días domingos y se ponían a conversar de las historias, de su recuerdo. Por ejemplo, parte de lo que es la historia de la Laguna Suárez también es parte de lo que fue la fundación de Trinidad, aquí ya en el lugar que estamos. Entonces, para nosotros es vivir un poco de recuerdo de ellos, cómo convivían los abuelos con estos seres. ¿Y actualmente se sigue dando estos encuentros o ya no? Ya no, lastimosamente no. Actualmente son pocas familias dentro del Cabildo Indigenal y algunas familias monjeñas trinitarias que transmiten, porque actualmente se ha perdido esa convivencia del abuelo, los padres, y comentar estos relatos que para nosotros eran de noche, ¿no? Los relatos con el abuelo siempre nos contaba, ¿no? Estas historias, y lamentablemente muchas de estas historias no están escritas, excepto Sócreno, ¿no? Que tuve la oportunidad de leer, pero había unos errores de traducción en el idioma y bueno, son pocos, ¿no? Y cuando llegamos a nivel nacional es como si no existieran nuestra etnia en realidad, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra consulta o comentario. Allá atrás, por favor. Un momentito. Hay una inquietud que tengo desde hace varios años y surgió a raíz de visitas a comunidades que he realizado durante más de 20 años en total. No he encontrado ningún solo registro de deidades anteriores a la colonia. He charlado con pueblos ignacianos, monjeños, trinitarios, yuracarés, pero todos son católicos y no hay registro ni escrito ni en la memoria de las familias sobre deidades anteriores a la colonia. Yo estoy suponiendo que cuando llegaron los españoles arrasaron con toda evidencia, ¿no? Y al hacer sincretismo con sus costumbres y creencias, fueron sistemáticamente eliminando todas estas deidades que existían antes. Entonces, ¿se ha hecho algún esfuerzo en este sentido de lo que acaba de mencionar
por ir sistematizando para guardar y tener un registro escrito o grabado en alguna parte para que esta cultura, esto que nos ha mostrado, no muera y no se pierda, porque con el tiempo las personas nos vamos yendo y al final nos llevamos todo ese conocimiento que ha venido traspasándose de padres a hijos. Y ha habido este corte con la llegada de la colonia y no sea que volvamos a repetir la historia y se pierda todo esto que se tiene todavía en su memoria, por ejemplo, que se pueda sistematizar para que se tenga para las futuras generaciones. Muchas gracias, ¿no? Por mi parte, yo soy gestor cultural. Lamentablemente, dentro del municipio, dentro de la gobernación, no ha habido esas gestiones para poder preservar o rescatar, porque es un poco complejo, ya que hablar de estas deidades es como, para algunos abuelos es hablar como del diablo, porque usted mencionó que hubo un corte después de la colonización y actualmente en nuestra comunidad lo tomamos como seres que tenemos que respetar, no como dioses en sí, pero sí existen, está como el O'i, el Chiptaje, el Chiñompi. Entonces son seres que son seres que tienen también su lugar y estatus dentro de nuestra mitología, nuestra cosmovisión, se puede decir. ¿Sí? Acá. Una pregunta más, por favor. Buenas tardes. Al señor que hizo la pregunta, lo invito mañana a escuchar mi conferencia Una civilización ahogada. Muy bien, muchas gracias.